Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te ruego por estos que tú me diste y son tuyos. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Mi soffermerò sulla preghiera per l'unità dei cristiani. En esta catequesis me detengo sobre la oración por la unidad de los cristianos. De hecho, la semana que va del 18 al 25 de enero está dedicada en particular a esto, a invocar de Dios el don de la unidad, para superar el escándalo de las divisiones entre los creyentes en Jesús. Él, después de la última cena, rezó por los suyos para que todos sean uno. Y su oración antes de la pasión, podríamos decir que es su testamento espiritual. Sin embargo, notamos que el Señor no ha ordenado a los discípulos la unidad, ni siquiera les dio un discurso para motivar su necesidad. No, ha rezado. Ha rezado al Padre por nosotros, para que seamos uno. Esto significa que no bastamos solos nosotros con nuestras fuerzas para realizar la unidad. La unidad es sobre todo un don. Es una gracia para pedir con la oración. Cada uno de nosotros lo necesita. De hecho, nos damos cuenta de que no somos capaces de custodiar la unidad ni siquiera en nosotros mismos. También el apóstol Pablo sentía dentro de sí un conflicto lacerante, querer el bien y estar inclinado al mal. Comprendió así que la raíz de tantas divisiones que hay a nuestro alrededor, entre las personas, en la familia, en la sociedad, entre los pueblos y también entre los creyentes, está dentro de nosotros. El Concilio Vaticano II afirma que los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Es justo dentro del hombre que muchos elementos se combaten. Por ello siente que en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Por lo tanto, la solución a la división no es oponerse a alguien, porque la discordia genera otra discordia. El verdadero remedio empieza por pedir a Dios la paz, la reconciliación y la unidad. Y esto vale ante todo para los cristianos. La unidad puede llegar solo como fruto de la oración. Los esfuerzos diplomáticos y los diálogos académicos no bastan. Hay que hacerlos, pero no bastan. Jesús lo sabía y nos ha abierto el camino, rezando. Nuestra oración por la unidad es así, una humilde pero confiada participación en la oración del Señor, quien prometió que toda oración hecha en su nombre será escuchada por el Padre. En este punto podemos preguntarnos, ¿yo rezo por la unidad? Es la voluntad de Jesús. Sí, pero si revisamos las intenciones por las que rezamos, probablemente nos demos cuenta de que hemos rezado poco, quizás nunca, por la unidad de los cristianos. Sin embargo, de esta depende la fe en el mundo. El Señor pidió la unidad entre nosotros para que el mundo crea. El mundo no creerá porque lo convenzamos
con buenos argumentos, sino si testimoniamos el amor que nos une y nos hace cercano a todos. En este tiempo de graves necesidades, es todavía más necesaria la oración para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Es urgente dejar de lado los particularismos para favorecer el bien común. Y por eso es fundamental nuestro buen ejemplo. Es esencial que los cristianos prosigan el camino hacia la unidad plena, visible. En las últimas décadas, gracias a Dios, se han dado muchos pasos adelante, pero es necesario perseverar en el amor y en la oración sin desconfianza y sin cansarse. Es un recorrido que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia, en los cristianos, en todos nosotros, y sobre el cual ya no volveremos atrás. Siempre adelante. Rezar significa luchar por la unidad. Sí, luchar. Porque nuestro enemigo, el diablo, como dice la palabra misma, es el divisor. Jesús pide la unidad, el Espíritu Santo hace la unidad. El diablo siempre divide, siempre divide. Porque es conveniente para él dividir. Él insinúa la división en todas partes y de todas maneras, mientras que el Espíritu Santo hace converger en unidad siempre. El diablo en general no nos tienta con la alta teología, sino con las debilidades de nuestros hermanos. Es astuto, engrandece los errores y los defectos de los demás, siembra discordia, provoca la crítica y crea facciones. El camino de Dios es otro, nos toma como somos, nos ama mucho, nos toma como somos, nos toma así como somos, nos toma diferentes, pecadores, y siempre nos impulsa a la unidad. Podemos hacer una verificación sobre nosotros mismos y preguntarnos si en los lugares en los que vivimos alimentamos la conflictualidad o luchamos por hacer crecer la unidad con los instrumentos que Dios nos ha dado, la oración y el amor. En vez de aumentar la conflictividad, se va siempre con rumores, hablando mal de los demás. Hablar de los demás es lo que más tiene a mano el diablo para dividir la comunidad cristiana, para dividir la familia, para dividir a los amigos, para dividir siempre. El Espíritu Santo nos inspira siempre la unidad. El tema de esta semana de oración se refiere precisamente al amor. Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia. La raíz de la comunión es el amor de Cristo, que nos hace superar los prejuicios para ver en el otro a un hermano y a una hermana al que amar siempre. Entonces descubrimos que los cristianos de otras confesiones, con sus tradiciones, con su historia, son dones de Dios. Son dones presentes en los territorios de nuestras comunidades diocesanas y parroquiales. Empecemos a rezar por ellos y cuando sea posible con ellos. Así aprenderemos a amarlos y a apreciarlos. La oración, recuerda el concilio, es el alma de todo el movimiento ecuménico. Que sea la oración el punto de partida para ayudar a Jesús a cumplir su sueño. Que todos sean uno. Muchas gracias. Y ya llega la lengua española. Una breve presentación al Papa y luego será él mismo quien resuma la catequesis. Los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor
de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que concluirá el 25 de enero, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Durante estos días pedimos al Señor el don de la unidad para poder superar las divisiones entre los creyentes en Jesús. Él mismo, antes de la pasión, rogó al Padre por nosotros para que seamos uno y el mundo crea. Esto significa que para lograr la unidad no basta solo nuestro esfuerzo, sino que es sobre todo un don y una gracia que hemos de suplicar al Padre. Todos necesitamos la unidad, pero vemos que es difícil mantenerla incluso en nosotros mismos. Como San Pablo, también nosotros experimentamos un conflicto entre el bien que deseamos y en la inclinación al mal, que nos lleva a hacer lo contrario. Esto nos hace ver que tantas divisiones que nos rodean, en el seno de las familias, la sociedad, los pueblos, e incluso entre los creyentes, se originan en el interior de cada persona. Por eso la solución a las discordias comienza por la oración, por pedir a Dios la paz, la reconciliación y la unidad en nuestro propio corazón. En este tiempo de crisis, la oración es aún más necesaria para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Rezar es luchar por la unidad. Sí, luchar, porque nuestro enemigo, el diablo, es astuto y nos quiere dividir. Agranda los errores y los defectos de los demás, siembra discordia, provoca críticas y crea facciones. En cambio, el camino de Dios es otro. Nos ama tal como somos, acoge nuestras diferencias y nos impulsa a la comunión con Cristo y los demás. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El lema de esta semana de oración por la unidad de los cristianos es: permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. Pidamos al Señor que este lema se haga vida en nosotros. Recemos por los cristianos de otras confesiones y, si es posible, recemos junto con ellos para que se cumpla el sueño de Jesús, que todos sean uno. Que Dios lo bendiga. Hasta aquí nuestra transmisión. Os agradecemos la fidelidad de seguir miércoles tras miércoles esta audiencia general del Papa. En el control técnico hoy Adriana Fernández y Jorge Gost han hecho posible esta transmisión. En el micrófono Betty Marchetti. Buenos días y muchas gracias.